Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 255. La mayor crisis. Nick ha pasado casi 1000 años en este mundo como un fantasma. Tiempo suficiente para que una criatura consciente vea muchas cosas con claridad. Nick también es digno de los años que dedicó. Ha conocido a suficientes personas, leído suficientes libros en la biblioteca de Hogwarts en su tiempo libre y ha viajado a muchos lugares después de dejar el castillo de Hogwarts. Con tanta experiencia, Nick puede enseñarle muchas cosas a Jon, como por ejemplo ahora. Sus palabras permitieron a Jon liberarse de su restricción original al aprender las maldiciones imperdonables, y las cosas son exactamente como él dijo. Las maldiciones imperdonables son solo un hechizo mágico, sí, muchos magos oscuros se han hundido en la oscuridad por su culpa, pero muchas grandes personas lo han usado para forjar su propia gloria. Jon reflexionó sobre las palabras que Nick se había dicho a sí mismo y ya no reprimió las emociones que había tenido miedo de dejar salir. Su objetivo es un cangrejo fuertemente atado pescado del mar, que es tratado como un ratón blanco. Su mente no pudo evitar pensar en el castillo de Hogwarts, los estudiantes nacidos de mugles con ojos entumecidos y muertos. Ese recuerdo, aunque todavía nítido, ocurrió hace más de un año. Lo que verdaderamente ha movilizado sus emociones es la escena de hace medio mes, antes del derrumbe de la torre. El anciano y el elfo doméstico de su familia estaban en lo alto de la torre, entre las nubes oscuras y el mar azul, y en el momento en que el cohete que contenía todos sus sueños y deseos voló desde el mar, todo fue como una burbuja. En el fuerte ruido y el calor abrasador se disolvió en la nada como si nunca hubiera existido. Fue triste y memorable, y ni siquiera hay un atisbo de emoción positiva en la escena que tenga un impacto duradero. Todo lo que sintió en ese momento fue una especie de ira, una ira por el desarrollo de la era y el sueño de Sir fue destruido, una ira porque las ideas nobles fueron sofocadas por una ambición despreciable. Tal ira puede traer consigo muchas emociones, todas ellas negativas, emociones ocultas que no son conocidas por los externos y que se desatan a partir de la represión. El rostro de Jon no mostró ningún cambio, más bien se volvió cada vez más tranquilo, tranquilo como una piscina profunda y muerta. Agitó su varita y recitó con indiferencia la imperdonable maldición en voz baja. Avada Kedavra. Un espantoso rayo de luz verde salió disparado de la punta de su varita, recorriendo la corta distancia de menos de 5 metros en un abrir y cerrar de ojos, y luego golpeó al cangrejo que seguía agitando sus pinzas, precisamente en el centro de la diana dibujada en él. Al segundo siguiente, el cangrejo dejó de mostrar signos de vida. No hay ninguna herida en la superficie de su cuerpo, pero como si el alma se hubiera borrado directamente, no hay sonido ni más movimiento. Esta es la mejor actuación que Jon ha tenido desde que comenzó a aprender la maldición asesina. Este pobre cangrejo lleva una semana sufriendo en sus manos. Los primeros días la maldición asesina lanzada sobre su cuerpo ni siquiera es tan buena como el hechizo aturdidor, a lo sumo le deja escupir algunas burbujas, y luego sus pinzas empiezan a moverse para demostrar lo vivo que está. Ni siquiera hay señal de que su espíritu se vea afectado. Ahora, por fin puede terminar su vida en paz. Nick, que estaba observando desde la barrera, elogió la actuación de Jon con gran entusiasmo. Tu talento es uno de los 3 mejores entre los estudiantes que he visto, Jon. Mientras puedas superar el obstáculo en tu corazón, ninguna magia te será difícil, pase lo que pase. Solo te tomó una semana matar una vida con la maldición asesina. Ni los magos oscuros más malvados que he visto aprendieron la maldición asesina tan rápido como tú, y mucho menos teniendo solo 14 años. Jon se frotó la frente con cierta impotencia. ¿Me estás felicitando o regañando? No lo sé exactamente. Claro que te felicito, dijo Nick con una amplia sonrisa. No olvides lo que te dije, no te preocupes tanto por las maldiciones imperdonables. Aunque sean famosas, siguen siendo magia de un mago. Mientras la controles tú y no ellas a ti, no habrá problema.
Jon miró la varita en su mano. El viejo cuerpo de la varita de madera de castaño tiene muchas marcas dejadas por la edad, pero también se puede ver que sus sucesivos dueños la han protegido bien y no tiene mucho daño. Pero lanzar un hechizo sobre un cangrejo es definitivamente diferente a lanzar un hechizo sobre una persona, y no hay forma de que pueda usarlo ahora en la práctica normal, así que no hay garantía de que siga siendo tan efectivo en un combate real. Nick asintió con la cabeza en reconocimiento. Tienes razón, la práctica y el combate real son en última instancia diferentes, pero si se puede usar en la práctica, es solo una cuestión de experiencia y hábito para usarlo en el combate real, los cuales se pueden resolver de forma natural con un mayor uso. Justo cuando estaban charlando, la puerta del aula de encantos se abrió de repente desde afuera. Neville se quedó afuera de la puerta jadeando, su rostro tenía una palidez un tanto inquietante, y miró a Jon con una expresión grave y dijo: Anteriormente nos pediste que vigiláramos a los 2 magos que colgaban detrás de nosotros, ahora están acompañados por mucha más gente. La mirada de Jon se agudizó inmediatamente. Aquellos 2 magos no se iban y siempre seguían muy lejos. Su barco era algo que Jon sabía, por lo que la situación que se presentaba en ese momento, Jon en realidad la anticipó. Aunque algunas cosas se pueden prever de antemano, la solución no puede ser tan fácil de encontrar. Por ahora solo le queda optar por afrontarlos de frente y actuar según la situación. Iré a echar un vistazo. Jon y Nick juntos salieron del aula de encantos, y cuando llegaron al pasillo de la cabaña, Fawkes también voló sobre sus hombros. No importa qué tipo de situación enfrenten, él es la mayor confianza de todo el barco. En el caso del estado y paradero desconocido de Voldemort, Fawkes a bordo es lo mismo que Dumbledore a bordo, y mientras Dumbledore esté a bordo, entonces el barco de Hogwarts está en total protección. Cuando llegó a la cubierta, no había mucha gente reunida allí, la mayoría de los estudiantes todavía estaban en clase, y solo George, Neville y Colin, quienes fueron asignados para vigilar a las 2 personas, permanecieron. Incluso sin ninguna indicación especial por parte de Neville y los demás, con solo entrecerrar los ojos desde la distancia, Jon pudo ver a un grupo de magos en escobas voladoras acercándose a sus espaldas, sin ocultar su paradero. Como la distancia aún era lejana, no se podía ver con precisión el número de personas, pero desde ese rango ennegrecido, el grupo que se acercaba a Hogwarts tenía al menos 2 docenas de personas. Esto hizo que Neville y los demás se pusieran nerviosos, y Jon también parecía serio. Podría decirse que esta será la mayor crisis a la que se enfrentarán después de zarpar. Hay más de 20 magos, y la probabilidad de que todos ellos sean los mortífagos más elitistas bajo el mando de Voldemort es bastante alta. Cómo lidiar con ellos es una cuestión incomparablemente seria. Capítulo 256. Organización terrorista. Fawkes no acompañó a Jon todo el tiempo después de que llegó a la cubierta. Un lugar oculto fue arreglado especialmente para él. Después de todo, Hogwarts todavía está disfrazado como el barco de Durmstrang, y el Fénix es demasiado visible en el mundo mágico. La gran mayoría de los magos asociarán al Fénix con Dumbledore, sin mencionar a los hombres de Voldemort. El corazón de Jon comenzó a calmarse. Este grupo de magos obviamente no tenía buenas intenciones, e incluso si no veían a través de su disfraz, no necesitaban una razón para atacarlos. El nombre de Durmstrang no es un refugio completamente seguro. Entonces, después de llegar a la cubierta, se le pidió a Fawkes que permaneciera alerta en todo momento, que estuviera atento a los gestos que Jon le daría, y una vez que la situación empeorara, acudiría inmediatamente a Dumbledore para traerlo en su ayuda aquí. La velocidad de la escoba voladora que vuela en el cielo es obviamente mucho más rápida que la del barco que navega en el mar. Aquellos magos de túnicas negras se acercaban cada vez más a Jon y a ellos, y Jon hacía tiempo que había adoptado la apariencia de Johnson y esperaba. Hizo que George entrara a la cabaña para suspender todas las clases y mantener a los estudiantes en alerta en caso de que el peor escenario ocurriera más tarde cuando los estudiantes dentro de la cabaña no estuvieran ni la mitad de preparados. Al lado de Jon solo permanecieron Neville y Colin. Este vigía con algunas manchas expectorantes en su rostro parecía un poco nervioso, pero después de ver a Jon cuya expresión permanecía imperturbable ante la situación actual frente a ellos, sus emociones se aligeraron enormemente, respiró hondo y se relajó tanto como pudo. En este punto, Rabastan y sus hombres ya habían volado hacia el costado del barco y volaban junto a Hogwarts.
sin ninguna palabra de saludo, primero intentó conducir directamente la escoba voladora hacia la cubierta, pero al igual que L.J. Hines antes, sin importar que, no pudo controlar la escoba hacia abajo como si hubiera una película que no se puede destruir envolviera todo el barco, lo que les hizo incapaces de entrar. El rostro originalmente anodino de Jon se volvió notablemente más frío que antes. Es de mala educación entrar sin permiso del dueño, ¿no? Caballero. Su mirada recorrió el rostro de Rabastan, al tiempo que observaba a L.J. Hines, que los seguían y con quienes se habían encontrado el día anterior. L.J. Hines miraron la fría mirada de Jon como si nada malo hubiera sucedido, ciertamente no tenían nada de qué avergonzarse, su cortesía de ayer era solo una pretensión, y ahora que tenían una ventaja absoluta en números, no había necesidad de que siguieran actuando así. Ante el interrogatorio de Jon, Rabastan pareció no importarle en lo más mínimo, y después de no poder aterrizar directamente en la cubierta después de intentar hacerlo, miró a Jon directamente a los ojos. Profesor Spence Johnson prolongó este viaje de estudios que originalmente estaba programado para las vacaciones de Navidad. Ya es el comienzo del año académico, ¿verdad? ¿Por qué no ha regresado todavía? Jon apretó la mano oculta tras su espalda sin moverse y extendió su dedo índice en dirección donde estaba Fawkes. Fawkes siguió su ejemplo y al momento siguiente desapareció del barco sin hacer ruido. Estamos de regreso a la escuela, e incluso si no decidiéramos regresar, podríamos empezar a dar clases en el mar, ¿y qué tiene esto que ver contigo? La voz de Jon era gélida al preguntar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Aurores europeos? Había sarcasmo en sus palabras, y no había ningún atisbo de timidez ante la abrumadora mayoría numérica de Rabastan. Rabastan no solo no mostró la más mínima expresión de enojo ante este apodo, sino que además lo dijo con una sonrisa. Quizás no pase mucho tiempo antes de que podamos convertirnos en el auror europeo. Pero por ahora, señor Johnson, sea este su verdadero nombre o no, le sugiero que retire inmediatamente toda la magia protectora de este barco y nos permita entrar para registrarlo e interrogarlo. Si podemos confirmar su identidad y el propósito en el mar, todo estará bien. Después de todo, Durmstrang y nosotros aún no hemos tenido ningún conflicto directo, pero si quiere intentar resistirse, es un intento que fácilmente se arrepentirá. La locura y la amenaza en sus palabras no estaban disimuladas, y detrás de él, los 20 magos con túnicas negras habían levantado sus varitas al unísono y las apuntaron hacia Hogwarts. A pesar de haber visto muchas escenas importantes, el hecho de que tantas varitas brillantes los apuntaran hizo que Neville y Colin inconscientemente tragaran un bocado de saliva. En ese momento, George, que había acomodado a los grados inferiores en la cabaña, también salió, y fue seguido por una docena de estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado. Acaban de llegar a la cubierta, entonces sintieron la extraña atmósfera que los rodeaba, y cuando vieron las varitas apuntadas hacia ellos, no dudaron en sacar sus propias varitas. Jon en ese momento se había convertido en una anomalía entre todos los presentes, no intentó sacar su varita y sus ojos nunca dejaron los de Rabastan. Aunque no hayan revelado su identidad, con ese tono arrogante y presuntuoso, nadie podría encontrar un segundo grupo como el suyo en toda Europa ni en el mundo entero. Dijo con indiferencia. Vuestro señor acaba de perder contra Dumbledore, sois sus perros quienes en realidad no supieron meter la cola entre las piernas durante un tiempo y aún así os atrevisteis a salir a morder y ladrar. Aunque lo dijo en un tono tan casual, de alguna manera provocó que un fuego maligno se alzara en el corazón de uno, haciendo que el rostro de Rabastan se volviera feroz. De hecho, es simplemente incapaz de determinar si este barco, al final, tiene alguna relación con aquella persona que arruinó el gran plan de su señor en el mar. Pero los hermanos Lestrange hoy en día nunca dejarían pasar la más mínima posibilidad de que esto resulte ser cierto, y si esa posibilidad resultara ser cierta, son sus propias vidas las que ahora están en juego. Es por eso que trajo a tanta gente, ha decidido que pase lo que pase, debe buscar en el fondo de este barco mágico que obviamente es de Durmstrang, y al mismo tiempo desenterrar los recuerdos de la persona a cargo de este barco, para descubrir si las personas a bordo tienen algo que ver con la persona que están buscando. En cuanto a encontrar a la persona equivocada, y que el barco solo transporte a un profesor común y corriente con estudiantes en un viaje de estudios, ¿a quién le importa? Son mortífagos. Antes de apoderarse de Gran Bretaña y Francia, fueron reconocidos como una organización terrorista. ¿Una organización terrorista secuestrando una nave escuela de magia? ¿Qué hay de malo en eso?
Incluso si hunden directamente el barco y matan a todos los que están a bordo, no hay problema. La primera vez que se conocieron, Jon también descubrió que Rabastan y el grupo obviamente venían con la malicia de no dejarlos ir nunca, por lo que le dio una señal directa a Faukes, pidiéndole que fuera con Dumbledore inmediatamente. Y ahora va a ganar tiempo. Capítulo 257. Retrasar el tiempo. Las velas débilmente encendidas saltaban en el estrecho pasillo. Dumbledore se quedó mirando la pared de piedra en la que estaban densamente inscritas runas antiguas, que son mucho más complejas que la losa de piedra que Jon consiguió en la torre, con casi decenas de miles de runas alineadas en la pared de piedra cuadrada, como imponiendo algún tipo de protección para el espacio interior. A excepción del sonido del fuego de las velas, el pasaje secreto estaba en silencio. Tal silencio duró un período de tiempo desconocido. Dumbledore observó aquellas runas mientras las golpeaba con su varita, y de vez en cuando una oscura luminiscencia se iluminaba sobre esos caracteres. Él vino aquí. Dumbledore murmuró suavemente. En ese momento, una luz dorada y roja parpadeante apareció de repente frente a él. Faukes atravesó el bloqueo de este pasaje secreto que sellaba el espacio. Dumbledore se giró y miró a Faukes con una expresión grave, sin comunicación verbal. La información que necesitaba ser transmitida ya la conocía. ¿Hay más de 20 mortífagos rodeando a los estudiantes? Su voz no sonaba muy tensa. ¿Siguieron mi consejo y navegaron cerca de la costa noruega? ¿A qué distancia están de la costa más septentrional de Noruega? Faukes ladeó la cabeza como si quisiera comunicarle a Dumbledore algo sobre alguien que había encontrado. Dumbledore no pudo evitar reír levemente y se giró para estudiar nuevamente el muro de piedra. Ya que está por aquí, no hay necesidad de que vaya allí. De hecho, siempre quiso conocer a Jon desde que se inscribió y obtuvo la varita. El oscuro pasaje secreto regresó a ese estallido de soledad. En el barco de Hogwarts, Jon no sabía exactamente qué había planeado Dumbledore. Pero Faukes había estado ausente por un tiempo y no había respondido, lo que le causó cierta inquietud. Petrifico Totalus. Rabastan lideró a los mortífagos. Sin darle más tiempo, docenas de maldiciones de cuerpo entero se dispararon desde frente a la punta de sus varitas, apuntando directamente a Jon y otros estudiantes en la cubierta que acababan de salir de la cabina. Pero su hechizo no tuvo ninguna posibilidad de caer en la cubierta y fue bloqueado por una película de luz que brillaba con el color del hechizo mismo cuando todavía estaba a 4 o 5 metros de todo el barco. La protección original que posee el vagón también se hereda en el barco de Hogwarts, y el encantamiento de escudo variante es extremadamente efectivo para proteger a los estudiantes de la mayoría de las situaciones. En este sentido, a Jon no le sorprendió, y tampoco a Rabastan, que utilizó el hechizo para atacar. Sería extraño que una nave tan mágica no tuviera protección alguna. Lidiar con tal protección es en realidad muy simple. No existe ningún contrahechizo contra la maldición asesina que pueda ignorar por completo todo tipo de encantamientos de escudo, pero Rabastan es simplemente arrogante, todavía no estúpido. Ahora simplemente encontraron este barco sospechoso, y estas personas a bordo no están dispuestas a cooperar y querer resistirse también es algo normal. Si ordenara a todos usar la maldición asesina directamente para matar a la gente en este barco, entonces no lo ayudaría a él ni a su hermano. Voldemort les dio una orden de muerte, para encontrar a la persona que está jugando pequeños trucos en el mar detrás de escena, y traerlo vivo o muerto, pero ahora no están seguros de si este barco es el objetivo que están buscando, así que, naturalmente, no pueden matarlos hasta que sea imposible capturarlos. Jon seguramente también podría pensar en eso, pero no podía apostar por la cordura del enemigo. Hay tantos estudiantes a bordo, ¿qué pasa si un mortífago no puede controlar sus manos y usa una maldición asesina? Y aunque el encantamiento de escudo diseñado personalmente por Dumbledore podría resistir los ataques de todos estos mortífagos por un tiempo, pero una vez que el ataque de los mortífagos alcanzara el punto de saturación, el hechizo que protegía a todo el barco se rompería posteriormente. Entonces, de hecho, comenzó a pensar en una respuesta de respaldo. Jon no sabe qué pasó del lado de Faukes, porque no hay respuesta hasta ahora, pero si solo es cuestión de alargar el tiempo, aún puede tener alguna manera. ¿A qué distancia estamos de llegar a la costa noruega? Jon susurró y le preguntó a Fred, quien había estado a cargo de controlar el viaje junto a él, y Fred dijo rápidamente: entre 2 y 3 horas podremos atracar. Hay un puerto de aguas profundas junto a un acantilado.
2 o 3 horas no es mucho tiempo ni tampoco poco. Jon respiró profundamente y miró a Fred con incomparable seriedad y urgencia. Entonces atraquemos lo más rápido posible. En el mar, si hunden el barco, no habrá escapatoria para todos. Nuestra única opción es volver a tierra. Intentaré contenerlos lo más que pueda. Al escuchar lo que dijo, no solo Fred, sino también George, Neville y los demás parecieron incrédulos, como si no pudieran aceptar por qué las cosas habían resultado de esa manera. ¿No fue Fawkes a buscar al profesor Dumbledore? ¿Por qué no ha vuelto todavía? Quizás algo lo detuvo y no encontró al profesor, o quizás las circunstancias en las que se encuentra el profesor no le permiten siquiera llegar a ayudarnos, pero no siempre podemos depositar nuestras esperanzas en los profesores. Dijo Jon, girándose para mirar siempre al costado del barco de Hogwarts donde Rabastan y otros seguían. No se detendrían en este punto incluso si no tuvieran la intención de matarlos a todos con la maldición asesina. La punta de la varita de cada mortífago tenía una explosión de ola de magia preparándose. La mejor forma de lidiar con el encanto del escudo es sin duda usar una amplia gama de explosiones para atacar cada punto de su protección, agotando así su saturación. El encantamiento escudo de Hogwarts, incluso si puede soportar 1 o 2 ataques de 20 encantamientos explosivos lanzados juntos, es imposible soportar más de 3 rondas de poder acumulado, a menos que Dumbledore esté a bordo. De lo contrario, la protección del barco simplemente no puede sostenerse por sí sola. Jon no esperó más, ya le explicó todo a Neville y al grupo. Justo cuando Rabastan y el grupo recitaron la bombarda al unísono, al momento siguiente, Jon también sostenía el anillo que siempre cuelga frente a su cuerpo. Después de absorber toda la magia en la losa de piedra, la gema ya se llenaba más allá de la capacidad de desempeñar su papel previsto. Finito. El poder mágico de Jon fue movilizado por el contrahechizo general, pero la fuente del poder mágico que brotó no fue la varita que sostenía en su mano, sino el anillo que siempre permaneció frío. Su propio poder mágico activó el poder mágico externo almacenado en la segunda gema, y el efecto del contrahechizo general aplicado a él se amplificó más allá de los límites. En el momento en que utilizó el contrahechizo general, Jon se acercó al costado del barco y se paró frente a Rabastan y el encantamiento explosivo de todos los mortífagos. Este comportamiento loco, que era incluso más loco que el de un loco, hizo que todos los mortífagos abrieran los ojos. Nadie puede resistirse a tantos disparos de encantamiento explosivo sin ninguna defensa, ni siquiera Dumbledore y Voldemort. Capítulo 258. Exactamente lo mismo. A sus ojos, el comportamiento actual de Jon es puramente un deseo de morir. ¿Qué se puede hacer con un contrahechizo general que ni siquiera se lanza con una varita e incluso se pronuncia mal o se lanza con antelación? Aunque no tenían la idea de matar, si el oponente ya estaba en el camino del objetivo, entonces los mortífagos no tenían motivos para apresurarse a intentar evitarlo, sin mencionar el hecho de que ningún hechizo puede ser abortado por el propio mago cuando el encantamiento ya ha sido pronunciado. Los ojos de todos estaban llenos de burla. George estaba en Hogwarts y el rostro de Neville estaba lleno de una alarma inexplicable. No tenían idea de qué estaba tramando Jon con semejante acto suicida. Sin embargo, justo antes del rugido ensordecedor de los encantamientos explosivos, y la luz cegadora se encendió, como si hubiera una goma de borrar limpiando las manchas de la página, el estallido de luz desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. El mundo entero parece haberse calmado de repente. Los mortífagos aún mantenían el gesto de liberar el encantamiento explosivo, pero no se escuchaba ningún sonido de la explosión que ya se habían preparado para escuchar de antemano, como si pudiera desgarrar los tímpanos. A lo lejos, las gaviotas volaban a baja altura sobre el mar y la fría brisa marina soplaba a través del mar llevando consigo el sonido de las olas. Todo estaba tan tranquilo, pero al momento siguiente, esa paz fue destrozada por la voz de Jon. Wingardium Leviosa. El encantamiento de levitación común, que no podía ser más genérico y ningún mago estándar podía pronunciar mal, sonaba con una fonética incorrecta. Todo el cuerpo de Jon voló por el aire, sosteniendo su varita en alto y apuntándola a los mortífagos. Fue solo entonces cuando Rabastan y los demás finalmente volvieron a la realidad. Los encantamientos explosivos fueron borrados de forma extraña, y este profesor llamado Johnson pudo flotar en el aire simplemente con un encantamiento de levitación incorrecto, lo que hizo que el corazón de Rabastan saltara de miedo y, al mismo tiempo, su corazón se elevó con un repentino estallido de éxtasis. Este hombre tiene un problema. Un gran problema.
Obviamente esto es diferente de la magia estándar, aunque no está seguro de que Jon sea el que Voldemort les pidió que buscaran, ha aumentado mucho sus sospechas. Y este tipo de cosas tampoco necesitan ninguna prueba tangible que las demuestre, siempre y cuando exista la sospecha, eso puede representarlo todo. Junto con la burla que Jon acababa de hacerle en el barco, Rabastan apuntó severamente su varita a Jon, quien ya había volado por los aires. Atrápalo. Al segundo siguiente de recibir la orden, Jon agitó su varita y recitó el encantamiento para el siguiente hechizo. Sígueme siempre. No apareció ningún rastro del hechizo, solo un zumbido imperceptible emanaba del aire. En el segundo siguiente, en la dirección en la que apuntaba la punta de la varita de Jon, el mortífago que anteriormente había afirmado ser el cuerpo de Elgi estalló repentinamente con innumerables heridas. ¡Ah! Gritó de dolor y la sangre escarlata se derramó como lluvia desde el aire hacia el mar. El dolor era tan intenso que ya no pudo mantener el control de su escoba voladora, y entonces todo su cuerpo cayó indefenso desde el aire y se hundió en el mar. Ve a salvarlo. Heinz. Rabastan no pensaba renunciar a su compañero tan fácilmente. La maldición de la espada invisible es una magia oscura extremadamente poderosa, pero no pertenece a la maldición imperdonable, ya que su inventor, al crearla, también creó el contrahechizo. El mago llamado Heinz giró su escoba voladora y se dirigió hacia el mar, mientras los mortífagos restantes, liderados por Rabastan, juntos dirigieron su atención hacia Jon. Expelliarmus. Sectum Sempra. Stupefi. Petrificus Totalus. Lanzaron todo tipo de hechizos contra Jon. Más de 20 bastaron para formar una densa cortina de balas, bloqueando por completo el espacio que podía esquivar. Pero Jon no tenía la más mínima intención de evitarlos, simplemente se alejó deliberadamente del barco de Hogwarts que viajaba gradualmente hacia la distancia, y mientras estos mortífagos usaban un hechizo sobre él no hizo ningún movimiento defensivo, sino que simplemente eligió devolver el fuego. Bombardear. Cuando los hechizos mágicos estaban a menos de 20 centímetros del cuerpo de Jon, fueron borrados una vez más sin dejar rastro, al igual que el hechizo de explosión anterior. Mientras tanto, el encanto explosivo de Jon cumplió su función prevista. Estos mortífagos se cubrieron con un hechizo de escudo de antemano, la onda de choque generada por el hechizo de explosión de Jon no pudo romper tal defensa después de dispersarse, pero su hechizo solo pudo protegerlos personalmente, no a la escoba voladora debajo de ellos. La violenta explosión hizo estallar la cola de la escoba de un mortífago en el acto, y la escoba mágica perdió el control, como una cometa con la cuerda rota. En ese momento, Heinz acababa de rescatar a Elgi del mar. No solo este mortífago sino también 3 o 4 escobas, que aunque no estaban tan dañadas, también fueron dañadas por el hechizo de explosión. El vuelo normal original comenzó a torcerse, obligando a sus dueños a intentar estabilizarse para mantenerse flotando en el cielo. En ese momento el rostro de Rabastan se volvió tan sombrío como el agua. De repente recordó un incidente ocurrido en ese momento, un incidente que ocurrió en el castillo de Hogwarts hace un año. En ese momento, él, su hermano y su cuñada todavía estaban en Francia erosionando el poder central del Ministerio de Magia francés, cuando ocurrieron 3 eventos importantes dentro de la comunidad mágica británica. En un día, primero, hubo una fuga masiva en Azkaban, luego el propio Dumbledore fue al Ministerio de Magia bajo Vitae para reunirse con Voldemort, y luego en el castillo de Hogwarts, un rebelde de la Orden del Fénix se infiltró y salvó a parte de los Sangre Sucia de una manera pomposa. Y ese rebelde que se disfrazó de estudiante Sangre Sucia, en ese momento mostró un contrahechizo general extremadamente extraño. El hechizo fue como si lo hubiera lanzado sobre su propio cuerpo y fue tan increíblemente efectivo que no importaba qué magia usara sobre él, eran ineficaces excepto la maldición imperdonable. Lo más crucial es que en ese momento, esa persona también voló así sin la ayuda de ningún poder externo, solo usando un hechizo de levitación plausible. Todas estas cosas, cuando Rabastan regresó a Gran Bretaña desde Francia a fines del año pasado, las supo de boca de otras personas, y en ese momento simplemente lo tomó como una historia extraña para escuchar, porque no importa si se trata del extraño contrahechizo general o el hechizo de levitación que puede hacer que el propio mago vuele, ambos son demasiado extraños. Y ahora, este Johnson que dice ser el profesor de transformaciones de Durmstrang, el método que utilizó es exactamente el mismo que el del rebelde que se infiltró en el castillo de Hogwarts hace un año. Capítulo 259. La situación puede revertirse en cualquier momento.
Este descubrimiento hizo que el cuerpo de Rabastan no pudiera evitar empezar a temblar. Si el hombre frente a él, que decía ser el profesor Johnson, todavía era solo un sospechoso, entonces ahora, podría estar 100% seguro de que aquel a quien su señor les había pedido a sus hermanos que buscaran en el mar era él. Y cuanto más se llegaba a este punto, Rabastan se volvía cada vez más cauteloso. La emoción de encontrar al objetivo no abrumó su razón. A través de la habilidad mostrada por Jon, se confirmó la relación entre él y el grupo rebelde de Dumbledore, pero también lo hizo más consciente de la dificultad de capturar a Jon. El número de profesores en esa escuela en el castillo de Hogwarts puede no ser tan alto como el número de mortífagos en este momento, pero los que podrían convertirse en profesores son todos élites en varios campos del mundo mágico. No lograron derribar a Jon cuando estaba en tierra, dejándolo salir libremente desde su propia puerta. Ahora, en una situación donde el mar está abierto y los pájaros están volando, Rabastan sabe claramente que la tarea que les dio su señor, aunque parece solo un paso, es el paso más difícil de tomar y completar. La habilidad que Jon está demostrando ahora es suficiente para ponerlo en una posición invencible. Inmunidad a la mayoría de la magia, además de no depender de ninguna herramienta mágica sino de sí mismo para volar. En tal situación, a menos que un mago de gran fuerza como Voldemort o Dumbledore llegue en persona. De lo contrario, solo pueden confiar en la superioridad numérica para bloquear el movimiento de Jon. Rabastan miró a los mortífagos que lo rodeaban. La batalla había comenzado hacía poco, ya tenían 2 personas en el desgaste, y hay varias escobas voladoras de personas afectadas no solo levemente. Con la mano de obra actual, ciertamente no es posible llevar a cabo un bloqueo total sobre Jon, necesita apoyo. Después de pensarlo, Rabastan no lo dudó e inmediatamente le guiñó un ojo a un mortífago que estaba a su lado, quien luego usó la aparición para desaparecer de esa zona del mar y se fue. Como ya puede estar seguro de que este Johnson frente a él es la persona que Voldemort les pidió que encontraran, es posible reunir toda la mano de obra aquí sin tener que desperdiciar energía en otros lugares. Además, la mirada de Rabastan también se volvió extraordinariamente despiadada. El objetivo ya puede ser confirmado, entonces no hay necesidad de que mantengan sus manos. Por la situación actual, intentar capturar a Jon con vida es más difícil que llegar a la luna, y Voldemort no les ordenó capturar a Jon con vida. Entonces, la primera maldición asesina de la batalla, la punta de la varita de Rabastan brilló con una terrible luz verde. Avada Kedavra. La luz verde parecía que podía penetrar todo el cielo, atravesando el cielo azul y el mar. Y con Rabastan a la cabeza, los demás mortífagos ya no tenían la más mínima reserva, y el hechizo clasificado como prohibido llenó todo el cielo como si estuvieran usando la maldición de atar todo el cuerpo más común. La velocidad de reacción de Jon también es muy rápida, justo cuando la mirada de Rabastan se tornó feroz. De repente, liberó el control de su propia gravedad y todo su cuerpo entró en caída libre, cayendo hacia el mar. En el momento siguiente, más de 20 rayos verdes pasaron por el lugar donde acababa de flotar y luego desaparecieron en el lugar donde el mar y el cielo estaban conectados. El cuerpo de Jon, que estaba cayendo a punto de entrar en contacto con el mar, recuperó el control del hechizo de levitación sobre sí mismo y quedó flotando en el aire a poco menos de 20 centímetros del mar. Después de que la primera ola del hechizo se quedó corta, Rabastan y el grupo no detuvieron su ataque e inmediatamente se dispersaron en formación entrenada, formando una gran red de más de 20 personas apuntando a la ubicación de Jon. Condujeron sus escobas voladoras para bloquear el mayor espacio posible donde Jon pudiera esquivar y luego volvieron a levantar las varitas en sus manos. Avada Kedavra. Siguió una segunda ola de ataques letales, y esta vez Jon reaccionó mucho más rápido. Empujó su cuerpo a lo largo, buscando el espacio dejado por los hechizos que venían de todas direcciones, y esquivó en el aire, mientras que al mismo tiempo tenía la fuerza para lanzar un contraataque adicional. Wingardium Leviosa. Agitó su varita y una vez más recitó el encantamiento, que era bastante contrario a la pronunciación del encantamiento de levitación normal. En respuesta, los mortífagos a los que les apuntaba la varita no se mostraron ni un poco cautelosos. El hechizo de levitación nunca es una magia ofensiva, incluso si Jon usa esa magia tan extraña, solo puede hacerlo volar. Sin embargo, al segundo siguiente ocurrió algo que dejó a todos los presentes mirando con incredulidad. En la dirección en la que apuntaba la varita de Jon, las varitas en las manos de 3 mortífagos de repente se elevaron sin control en el aire y volaron hacia el cielo.
Fue como si se hubiera usado un hechizo de desarme, pero el hechizo de escudo en sus cuerpos no mostró la más mínima señal de ser activado, como si ni siquiera valiera la pena defenderse del hechizo de levitación. Los tres mortífagos, que de repente perdieron el control de sus varitas, quedaron tan impactados que su primera reacción fue manipular la escoba voladora que tenían debajo y recuperarlas. Pero justo en ese momento, las tres varitas que volaron hacia el cielo volvieron a caer repentinamente, como tres flechas voladoras, clavándose directamente en el mar. Ni siquiera hubo un chapoteo. Las varitas simplemente cayeron al mar. Sin la varita, los tres mortífagos prácticamente perdieron la capacidad de lanzar hechizos. Estaban perdidos en el aire, mientras otros tragaban saliva inconscientemente, mirando a Jon con una tensión incontable. Todos no pudieron evitar apretar las varitas. En todo el mundo mágico, se puede considerar algo inaudito e invisible hasta ahora, lo que hace que sea simplemente difícil defenderse de ello. El encantamiento de escudo puede resistir casi todos los hechizos mágicos ofensivos además de la maldición imperdonable, pero a los ojos de los magos comunes, el encantamiento de levitación ciertamente no pertenece a la magia ofensiva. Y Jon, que estaba cerca de la superficie del mar, rápidamente se alejó de estos mortífagos. De hecho, él también sabe en su corazón que tal medio solo puede ser efectivo si lo usa al principio cuando no es sospechoso. Una vez preparadas, la fuerza generada por el encantamiento levitatorio no es suficiente para arrebatarles la varita. Pero ahora, junto con los dos mortífagos que derribó antes, incluyendo al que Rabastan envió lejos, ya hay 6 personas que han perdido la capacidad de lanzar hechizos. Jon no necesita resolver a todas las personas presentes, solo necesita reducir al oponente tanto como sea posible, para que pueda romper fácilmente la red defensiva que usaron para bloquearlo, y luego, ya sea el cazador persiguiendo a la presa o la presa consumiendo la fuerza del cazador mientras espera para contraatacar, el estado se puede revertir en cualquier momento. Capítulo 260. Plan. Cuando Jon obtuvo por primera vez la segunda gema de la biblioteca de Hogwarts, debido a su inexperiencia, le preocupaba que la magia contenida en la gema no fuera suficiente para apoyarlo al usar el encantamiento de levitación, así como el contrahechizo general sobre sí mismo durante la pelea. Así que, en ese momento, para mayor seguridad, simplemente decidió usar todo el poder mágico de la gema. Todo agotado, para asegurar la estabilidad. Desde el punto de vista de la prudencia y la precaución, su enfoque definitivamente no es incorrecto, pero después, cuando Jon intentó usar solo un poco de magia para probar los límites del encantamiento de poder del anillo, se dio cuenta de cuánto había desperdiciado y le dolió. Cuando la intensidad de la magia aumenta hasta un punto límite, si no hay suficiente apoyo de su propio entendimiento, entonces incluso si pusiera todo el poder mágico de todos los magos del mundo en ello, el efecto producido no aumentará ni un ápice. Según lo que Jon descubrió después al usar el anillo para encantar un hechizo para aumentar la fuerza mágica para alcanzar el punto límite, de hecho, solo consumiría menos de 1/10 del poder mágico total en la segunda gema. En ese nivel, no solo el efecto habría llegado a su máximo, sino que incluso la duración de tiempo que duraría el hechizo también habría llegado a su máximo. Más adelante, solo dependerá de su futura comprensión del hechizo de levitación y del contrahechizo general para pasar al siguiente nivel. Ahora, incluso en este nivel, por el poder mágico que fue absorbido de la losa de piedra, que está llena dentro de la gema, Jon tiene suficiente confianza para seguir consumiendo a los mortífagos, cuyo número se ha reducido a solo una docena frente a él. Pero él no es ciego, vio la escena del mortífago apareciendo frente a sus ojos, y supo que Rabastan debió haber pedido otro apoyo. Cuando rescató a esos estudiantes muggles del castillo de Hogwarts hace un año, el impacto debió ser enorme, y las habilidades que usó entonces debieron difundirse en el mundo mágico. Con su singular uso del encantamiento de levitación, así como el efecto de su contrahechizo general, se estima que no es posible encontrar a otro que use tal hechizo ahora mismo. Entonces, cuando decidió retener a estos mortífagos, Jon no esperaba seguir ocultando su identidad, e incluso quiso revelarla deliberadamente, para atraer la atención de Rabastan y de los demás hacia sí mismo, para ganar tiempo para que el barco de Hogwarts zarpara hacia la costa. Pero, para poder acechar en el Ministerio de Magia francés durante tanto tiempo, ocupar un alto cargo y contar con la confianza de Voldemort, Rabastan nunca es un ingenuo. El plan de Jon no es sencillo, pero tampoco sutil. Tenía que pensar en otros métodos para reprimir a este escurridizo Jon en ese momento, cuando el apoyo de su hermano aún no llegaba.
En cuanto a perseguir ese barco, podrían hacerlo después de encargarse de él. Pero cuando empezó a pensar con cuidado, recordando todas las acciones tomadas por Jon hasta ahora, no fue difícil percibir por qué se comportó de manera tan proactiva. Quería proteger el barco. Proteger a los demás en ese barco. Después de pensar en esto, Rabastan no dudó ni un momento en cambiar la estrategia, inmediatamente dividió a un pequeño grupo de mortífagos, dejándolos perseguir al barco de Hogwarts que poco a poco ha desaparecido de su campo de visión, mientras otros continúan rodeando a Jon. Rabastan es muy claro, con la mano de obra que les queda ni siquiera deberían soñar con matar o capturar al hombre que tienen frente a ellos, ahora solo necesitan asegurarse de que Jon no salga de su campo de visión y evitar que su propia gente disminuya en número, luego pueden seguir molestando y esperando a que Rodolphus traiga el apoyo. Están esperando refuerzos, y Jon también está pensando en seguir perdiendo el tiempo. No sabía exactamente qué estaba pasando del lado de Fawkes, pero ciertamente sabía que mientras Dumbledore supiera su situación actual, no sería indiferente en absoluto, simplemente no sabía por qué razón ahora, el apoyo que debería haber estado aquí aún no llegaba. Un tira y afloja de un hombre contra muchos hombres se llevó a cabo bajo este cielo, y ya fuera Jon o Rabastan, no encontraron un solo arrecife negro en el mar no tan embravecido. Comparado con otros lugares, el mar alrededor de este arrecife parece inusualmente tranquilo. En la parte superior del arrecife hay una persona con cabello plateado, un anciano delgado hasta el punto que incluso puede describirse como arrugado, vestido con una túnica oscura, está sentado allí. Miró el cielo que había sido utilizado como campo de batalla, su mirada parecía ser tan profunda como el cielo nocturno, mirando los densos hechizos y esquivando constantemente a Jon, no se sabe qué estaba pasando por su mente. Y en semejante batalla, Rabastan pronto encontró un nuevo problema. Están atacando constantemente a Jon, quien también está constantemente contraatacando, en el cual utilizó muchos hechizos, además del encantamiento desarmante ordinario, la maldición de atar todo el cuerpo y el hechizo aturdidor. También había magia oscura como la maldición de la espada invisible y la maldición explosiva. Pero incluso si la batalla había llegado a este nivel, no tenía ninguna intención de usar una maldición asesina. Un problema de tal magnitud hizo que Rabastan no pudiera evitar estar alerta. Aunque todos estos años anteriormente no luchó con la Orden del Fénix liderada por Dumbledore en Gran Bretaña debido a su misión, sabía muy bien que estos exiliados que han quedado afligidos, aunque rechazaron las maldiciones imperdonables, nunca intentaron contenerse al no usarlas. Y con las habilidades mágicas que Jon está mostrando ahora, además del extraño contrahechizo general y el hechizo de levitación, los otros hechizos que ha utilizado están a la par con los magos adultos comunes y corrientes. Sin mencionar a otros magos más poderosos, hay mucha gente, incluso entre los mortífagos, que podría usar más hechizos que este. Este tipo de lanzamiento de hechizos no se puede fingir, lo que, al considerarlo junto con los resultados actuales de Jon en batalla, crea un gran contraste. Rabastan no sabía la razón de esto, pero sabía que definitivamente no era un fenómeno normal. Por lo tanto, sus movimientos al lanzar hechizos se volvieron cada vez más cuidadosos, y sus movimientos para esquivar el hechizo lanzado por Jon también se volvieron cada vez más cautelosos. Tras acechar en Francia durante tanto tiempo, desarrolló el hábito de intentar pensar en la peor dirección cuando se enfrentaba a un problema que no entendía. Y sus acciones han caído en los ojos de Jon. Jon es consciente en su fuero interno de que, por mucho tiempo que haya dedicado a estudiar ciertos hechizos, la realidad es que hay mucha gente con más experiencia y conocimiento de magia que él. Su poder mágico aún no ha alcanzado su máximo potencial, y sus hábitos de hechicería y su conocimiento de la magia probablemente no sean tan fluidos como los de estos mortífagos anticuados. Rabastan obviamente no conoce sus antecedentes. Jon entrecerró los ojos, calculó el tiempo desde que bebió la poción multijugos y de repente un plan surgió en su corazón. Capítulo 261. Transformación. En cuanto al pequeño grupo de mortífagos que Rabastan había separado para perseguir el barco de Hogwarts, Jon no estaba preocupado. Pero ahora no tiene corazón para preocuparse por ello. Él ahora como líder, ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, pero así como no pueden contar con los profesores todo el tiempo, los estudiantes del barco no pueden contar todos con él solo.
Los mortífagos que los persiguen son solo un equipo de 3, con la ayuda de la fuerza protectora extendida sobre el barco de Hogwarts. Si Neville y los demás aún son atrapados vivos tan simplemente o tienen alguna baja, entonces se puede decir que no hay futuro del que hablar para la Orden del Fénix y los horizontes de las brujas ahora. En lugar de preocuparse por los demás, Jon ahora necesita considerar más sobre cómo resolver el problema de estas personas frente a él en el caso de la llegada tardía de Dumbledore. Según los escrúpulos de Rabastan en este momento, Jon en realidad tiene un plan en mente. Ten cuidado. Después de otra ronda de maldiciones asesinas, Jon se alejó de ellos a gran velocidad y Rabastan le dijo con una cara sombría a la gente que lo rodeaba. Hay algo mal con sus hechizos y la fuerza que ha demostrado es seriamente inconsistente. Presten atención, no caigan en su truco. De hecho, no solo Rabastan, sino también los otros mortífagos sintieron una fuerte sensación de inconsistencia por el hechizo de Jon. Hasta el momento nadie tiene sospechas sobre la identidad de Jon mostrada en este momento, incluso Rabastan, quien adivinó que el gran caso en el castillo de Hogwarts el año pasado también fue su trabajo, solo pensó que Grindelwald y Dumbledore tienen alguna conspiración indescriptible en privado, y fue transferido a la fuerza de Dumbledore. Porque en ese barco hay un buen número de magos jóvenes. Si realmente es el lado de Dumbledore, ¿cómo pueden sentirse cómodos dejando a tantos estudiantes bajo su protección, liderados por un solo profesor en el mar? Entonces Rabastan hizo una suposición, todo bajo la premisa de identificar la identidad actual de Jon como profesor de Durmstrang. Es en tal premisa que la actuación de Jon en diversos lanzamientos de hechizos fue un poco exagerada. Los demás mortífagos en la escena pueden ver que tales habilidades mágicas están, como mucho, al nivel de los magos adultos comunes, e incluso algunos estudiantes que acaban de graduarse de escuelas de magia con un desempeño sobresaliente, son más fuertes que Jon en algunos puntos. Un profesor de escuela de magia normal y corriente con hechizos mágicos tan extraños, ¿sus habilidades mágicas son simplemente eso? Rabastan sintió que debía haber algo mal en esto, y ante su recordatorio, los otros mortífagos sintieron que también debía haber algo mal. Sus hechizos y la evasión de los hechizos de Jon también se volvieron cada vez más cautelosos. Aunque algunos de los hechizos de Jon obviamente no pudieron romper el hechizo de escudo sobre ellos, los mortífagos hicieron lo mejor que pudieron para esquivarlos y prevenir cualquier posible engaño en esta maldición de atar todo el cuerpo aparentemente ordinaria. Naturalmente, Jon notó que la presión sobre sí mismo se había vuelto mucho más liviana que antes, y estos mortífagos se encogieron, lo que no pudo evitar que las comisuras de su boca se curvaran en una mueca de desprecio. Echó una mirada disimulada a Rabastan, que estaba rodeado por la multitud y contó en silencio en su corazón el tiempo que podría durar su sorbo de poción multijugos. En circunstancias normales, ese frasco de poción duraría al menos 12 horas de transformación, pero Jon solo había tomado un sorbo casual en ese momento, menos de una décima parte de la cantidad en un frasco. La potencia de esa poción se debilitará posteriormente en aproximadamente una hora, desde el momento en que conoció a Rabastan y el momento en que bebió la poción para calcular, el tiempo ahora es aproximadamente el mismo. Justo cuando la túnica de Jon fue arrastrada por el vendaval, toda la persona era como una bala de cañón, cortando bajo el mar, esquivando una vez más la maldición asesina del mortífago, y justo cuando estaba a punto de levantar su varita en su mano para contraatacar. Con el rabillo del ojo vio la gran mano que sostenía su varita, experimentando cambios sutiles pero incomparablemente rápidos. Las palmas originalmente ásperas y anchas comenzaron a volverse delicadas y delgadas, y el suéter que todavía estaba muy ajustado al cuerpo hace unos segundos en este momento comenzó a volverse obviamente suelto y alineado. Jon sintió que la barba de su rostro desaparecía, el cabello desordenado anterior comenzó a volverse suave y su cuerpo se volvió más ligero. Su rostro cambió a su rostro original. Este cambio no interrumpió su contraataque, pero debido al impacto causado por la transformación del cuerpo, provocó que la precisión de su maldición explosiva se distorsionara extremadamente, volando al menos a 5 o 6 metros del mortífago más cercano. Y tal transformación ocurrió ante los ojos de Rabastan y los otros mortífagos. Un mago de mediana edad con una apariencia robusta, cabello grueso y una voz gruesa se había convertido en un chico de 15 años ante sus ojos. Rabastan quedó congelado.
Una sensación de absurdo se apoderó de su mente, una sensación de absurdo como si el mundo hubiera cambiado mientras él permaneció en Francia todo ese año, y la próxima generación de jóvenes magos británicos fueran en realidad monstruos. Como mortífago de élite, no podría haber dejado de reconocer el tipo de cambio que acababa de ocurrir en el cuerpo de Jon, que obviamente era el efecto que se habría presentado solo después de que expirara el efecto de la poción multijugos. Entonces, en realidad no había ni un solo mago adulto en ese barco. Y han estado enredados durante tanto tiempo, y desde el principio, 5 de sus hombres han sido incapacitados, solo por un niño que aún no se ha graduado de la escuela de magia. Después de pensarlo bien, la expresión de Rabastan se volvió instantáneamente tan sombría como el agua fangosa cuando volvió en sí. Lo que sintió no fue una sensación de humillación sino un miedo indescriptible. Ahora Rabastan, en lo más profundo de su corazón, sentía que se había convertido en un villano de la novela y que en ese momento se enfrentaba al joven y talentoso protagonista. A esta corta edad, ya ha crecido hasta este punto, así que si se le da más tiempo y ha crecido, entonces ¿qué? A este niño no se le debe permitir vivir. El rostro de Rabastan se volvió feroz y al mismo tiempo, finalmente reveló las dudas que antes no podía resolver. La razón por la cual incluso después de luchar durante tanto tiempo, Jon aún no les ha lanzado ni una sola maldición asesina a cambio, usando esas maldiciones explosivas, la maldición de la espada invisible y hechizos ordinarios como la maldición de atadura de cuerpo completo, que también son muy promedio en potencia. ¡Qué conspiración de mierda! Es obvio que este niño ni siquiera sabe cómo usar la maldición imperdonable todavía. Las maldiciones imperdonables pueden parecer un truco callejero podrido que todo mago oscuro ha aprendido, pero en definitiva se trata de magia oscura de primera clase, no algo que un gato o un perro puedan aprender fácilmente. Si realmente puede elevar su lanzamiento de hechizos al mismo nivel que la élite que ha sido entrenada durante mucho tiempo, entonces Rabastan tendrá que preguntarse nuevamente si su apariencia joven podría ser una piel falsa nuevamente como una muñeca rusa. Capítulo 262. La maldición del asesinato fallido. Al fin y al cabo, todavía es joven. Justo ahora, cuando el efecto de la poción multijugos de Jon expiró, su mano tembló y provocó que la maldición explosiva no diera en el blanco, lo que ya es una indicación de pánico en los ojos de Rabastan. Nos han engañado. No tengan escrúpulos. Solo es un mocoso al que ni siquiera le ha crecido el pelo. Mátenlo. Mátenlo ahora mismo. El grito de Rabastan despertó a todos los mortífagos, quienes quedaron impactados por la apariencia juvenil de Jon, el mayor de ellos incluso podría ser el abuelo de Jon por antigüedad. Después de escuchar las palabras de Rabastan, una explosión de vergüenza también surgió en los corazones de todos los presentes, no pensaron tanto como Rabastan, en este momento lo que pueden sentir es solo humillación. Son un grupo de magos de élite bien entrenados y curtidos en la batalla, pero en realidad fueron molestados y burlados durante tanto tiempo por un estudiante que aún no se había graduado de una escuela de magia, y parecían estar intimidados por él. No, nunca admitirían que se sintieron intimidados, solo fue por precaución, y ahora resultó que su excesiva precaución no estaba justificada. Nunca antes las órdenes de Rabastan se habían cumplido tan fielmente como al intentar matar a Jon, algo que todo mortífago querría hacer hoy en día. Y comparado con ellos, Jon ahora actuaba como si estuviera un poco nervioso. Se elevó de la superficie a gran velocidad, se impulsó de nuevo y luego voló en la dirección opuesta a los mortífagos, como si fuera una gran gaviota en pánico. Esta acción suya dio a los mortífagos ánimo y alegría, y el cambio de estatus les hizo elevar interiormente su postura en la batalla. Racionalmente hablando, la ventaja que Jon había acumulado desde el comienzo de la batalla se debía a sus métodos de lanzamiento de hechizos que eran diferentes a los de otros magos, pero aparte de eso, parecía que no tenía nada de qué enorgullecerse ahora. Una persecución no muy lejana comenzó a favorecer al lado de los mortífagos, a quienes ya no les importaban los hechizos que usaba Jon. Además de la maldición explosiva, que todavía les exige tener cuidado y proteger sus escobas voladoras, Rabastan y sus hombres ya no intentaron esquivar los otros hechizos mágicos. El amuleto escudo frente a ellos es suficiente para contrarrestar el contraataque de Jon. El anciano sentado en el arrecife, en una forma marchita, meneó la cabeza con cierta decepción, pero pronto volvió a sonreír tontamente para sí mismo.
De hecho, hasta ahora el rendimiento del niño ha superado en casi el 99% al de sus compañeros, e incluso el propio anciano, a la edad de Jon, no puede garantizar que lo haga mejor que él en esta situación. Pero tal vez Dumbledore le dio demasiado énfasis a la excelencia del chico, por lo que estaba algo decepcionado por la situación en ese momento, porque, en su mente, las expectativas que tenía para él eran extremadamente altas. Hoy, la actuación de Jon fue muy buena, conteniendo a la gran mayoría de ellos en su lugar, ganando tiempo para que los otros estudiantes escaparan y en el proceso, haciendo que 5 mortífagos que eran más fuertes que el mago adulto promedio perdieran su capacidad de lanzar hechizos, pero no del todo a la altura de las expectativas que el anciano tenía en mente. Justo cuando pensaba que esta parte de la diversión del día estaba llegando a su fin y se había levantado del arrecife y había sacado su varita, el sonido de un encantamiento lo detuvo de repente. Avada Kedavra. Jon, que estaba siendo perseguido dolorosamente en el cielo, de repente se giró, apuntó la punta de su varita a Rabastan, que estaba en el medio del grupo, y recitó el encantamiento de la maldición asesina. Cuando escuchó el imperdonable sonido del encantamiento a través del viento, todo el cuero cabelludo de Rabastan sintió que iba a explotar. Incluso el alivio de ver la verdadera apariencia de Jon no eliminó por completo su vigilancia de largo tiempo. En el momento en que escuchó el sonido del encantamiento, todo su ser bajó abruptamente la parte delantera de su escoba voladora, mostrando una técnica de caída vertical que sería lo suficientemente asombrosa como para ser llamada impresionante incluso en el campo de la Copa Mundial de Quidditch, y al instante cambió su posición. Pero lo único que se escuchó fue el sonido de un encantamiento, la maldición que presagiaba la muerte no salió de la varita de Jon. Esto hizo que Rabastan pensara primero que lo estaban molestando, y su rostro ya sombrío se volvió aún más frío, pero justo después de mirar hacia arriba y ver el rostro de Jon que mostraba pánico, la ira en su corazón se convirtió en una burlancia. ¿No puedes usarlo, chico? ¿Crees que la maldición imperdonable es una magia que se puede dominar tan fácilmente? Volvió a levantar su escoba y habló en voz alta y sarcástica contra el viento aurante. Se necesita el mayor de los males. Se necesita una férrea determinación para matar. ¿Tienes alguno de estos? Supongo que ni siquiera has matado un pollo, ¿verdad? ¿Me garantizas que no te dará miedo orinarte en los pantalones cuando veas sangre humana? Los mortífagos que los rodeaban se rieron salvajemente. Eran como un grupo de cazadores que perseguían a un conejo escapado y disfrutaban de charlas y risas. El débil conejo, además de correr, solo se daría la vuelta y mostraría sus ridículos dientes grandes para intentar intimidarlos y proporcionarles algo de diversión. Todos pensaron que el hechizo fallido de Jon fue un intento hilarante, excepto el anciano que se había levantado del arrecife y entrecerró sus ojos nublados. El único en este mundo que podría decirse que lo superó en el logro de la magia oscura podría ser ese joven en ascenso. Con su visión, pudo ver naturalmente que este encantamiento aparentemente fallido de Jon en realidad no podría haber fallado en primer lugar. Pero no todos tienen su visión, la guardia de Rabastan que estaba tensa desde el principio ahora está completamente relajada de nuevo. Sonrió ampliamente y llamó a los matones que lo rodeaban. Chicos, démosle a este pequeño amigo otra muestra de lo que es un verdadero Avada Kedavra. Una terrible luz verde salió disparada instantáneamente de la punta de su varita, seguida de las maldiciones asesinas de los otros mortífagos. Ya no saben cuántas maldiciones asesinas lanzaron en esta persecución, sus ataques anteriores fueron en vano y la diestra movilidad de Jon les resultaba tan repugnante como una mosca a la que no se podía golpear. Pero ahora en esta ronda, incluso si no pueden golpear, los mortífagos están llenos de un sentimiento de superioridad después de un hechizo fallido y ridículo. Como era de esperar, esta volea también fue esquivada por Jon, pero esta vez mostró una reacción diferente a las veces anteriores, como si ya estuviera demasiado débil para seguir manteniendo ese vuelo. Esto hizo que una luz brillante apareciera en los ojos de Rabastan, sintió que el momento casi había llegado. Jon ahora se había convertido en un saltamontes después del otoño, saltando con más fuerza que nunca en el pasado, pero esto solo terminaría en la muerte. Fin del capítulo 262.